continuaban pensando como esclavos. Ni siquiera intentaron, queridos hermanos, sublevarse en contra de sus amos, y legalmente eran libres, pero psicológicamente no. Ellos pasaron muchos años, hermanos, demasiados años, con tortura, violaciones, hambruna, mucho daño psicológico, pero incluso había niños que nacían de otro matrimonio y nacían esclavos, automáticamente ya eran esclavos y morían esclavos algunos. Y psicológicamente ellos no lo asimilaban. Y también ellos tenían una costumbre. Israel no lo hacía también, porque cuando eran esclavos del faraón en Egipto, Dios los liberó también. Dios los sacó con Moisés, con Aarón, los guió, dice su palabra, con una columna de fuego, con una columna de nube, haciendo grandes milagros, como ustedes ya lo saben, cada uno de esos milagros, los cubría, los alimentaba en el desierto, pero se manifestaron ellos mismos su deseo de su carne, ¿cierto? Porque ellos querían comer carne, estaban acostumbrados a lo mejor en ciertos momentos a comer carne en abundancia, y se olvidaron de que eran libres del pecado, de la esclavitud, y querían volver. Olvidándose de lo que Dios había hecho en su vida. Todo por un deseo de su carne. El pecado, queridos hermanos, son los deseos desenfrenados de toda la humanidad. Ha llevado a que sean esclavos del pecado, a la cual el pecado es la falla y la corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por Adán. Como todos sabemos, nosotros fuimos culpables porque Adán pecó, entró el pecado por ese hombre. Amén. Y fuimos castigados por ese hombre, por la cual el hombre estaba muy apartado de Dios, o sea, todos, y de su justicia original, y por su propia naturaleza, inclinado siempre haciendo el mal, de modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu, hermano. Sí. Y por lo tanto, cada persona nacida en este mundo merece la ira y la condenación de Dios. El pecado, en resumen, queridos hermanos, es aquella vasta enfermedad moral que ataca a toda raza humana, a todo rango, clase, nombre, naciones, pueblos y lenguas. Dios hizo el sacrificio más maravilloso y la obra más perfecta es de librarlo de esa esclavitud. Amén. Y lo hizo con su Hijo primogénito, hizo el maravilloso en toda la humanidad. Para justamente hacerlos libres, aquí partemos con nosotros, como decía nuestro hermano, orando y Él al medio de nosotros, por usted, por mí. Para hacernos libres del pecado y de la muerte, o sea, Él firmó con su sangre la liberación del pecado, por la cual no somos tentados por Dios, sino que es con nuestra propia concupiscencia. Dice Santiago 1, versículos 14 a 16. En el ámbito de la pesca, en esta palabra, dice de que el pez es seducido por un cebo. El cebo está agarrado con una suela, ¿cierto? Es una carnada, por decirlo así. El cebo lo seduce, el pez lo mira, se encanta, se acerca, lo muerde, y cuando ya lo tiene mordido, se da cuenta que está en apego. Pero vamos a figurarnos de que se suelta, se libra por un movimiento que hizo, pero nuevamente se tira el mismo cebo y el pez se olvida. Y luego interactúa con el cebo, empieza a jugar y lo vuelve a tomar. Y lamentablemente, queridos hermanos, muchos cristianos se encuentran en esa misma condición similar. Aunque han sido liberados por Cristo de la esclavitud del pecado, todavía se comportan como que si estuvieran en esclavitud. El apóstol Pablo trata este problema en el capítulo 6 de la carta de Romanos, haciéndonos ver algunas consecuencias prácticas de nuestra unión con Cristo y que está en nuestra identificación con Él en su muerte, que implica nuestra muerte. Y ahí vamos a llevarlo a la palabra del día de hoy, que se encuentra en Romanos 6, versículos 5 al 6. Dice:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo que seremos de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fines de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que dice la palabra de Romanos. Vamos a detallarnos el viejo hombre. El viejo hombre es el yo, el que sigue el modelo de Adán. La parte de nosotros profundamente es arraigada a la rebelión contra Dios y sus mandamientos. El sistema de la ley no es capaz de tratar con el viejo hombre. Las leyes, hermanos, no trataban de sanar al viejo hombre. Dice la palabra que el viejo hombre está viciado. Está completamente viciado. Y lo que hay que hacer es desecharlo. Debido a que solo puede decir que el viejo hombre es cuál es un estándar justo de Dios. La ley trata de reformar al viejo hombre, hacerle tratar de voltear la página. Es lo único que puede hacer la ley. Pero el sistema de gracia entiende que el viejo hombre, el pacto de gracia, lo que nosotros sabemos y lo que vivimos, nunca puede ser reformado. Debe morir, y para el creyente, el viejo hombre muere con Jesús en la cruz. Es así como muere el viejo hombre, entregándole la muerte en la cruz. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo por nosotros. Ninguno de nosotros clavó el viejo hombre en la cruz. Nadie estaba capacitado para hacerlo, sino que lo hizo Jesús por nosotros. Jesús lo hizo y se nos dice de que tengamos como si fuera hecho esto. En nosotros ya no había nada más, ni siquiera una enfermedad, ni debilitar a este viejo hombre. Nosotros no podíamos hacerle nada al viejo hombre. No lo podíamos eliminar, no lo podíamos hacerle nada. Ni debilitarlo, ni enfermarlo. Sino que la única manera era ese sacrificio. Mucho menos matarlo, porque la crucifixión lo tenía que hacer. Dios tuvo que hacer todo esto. En tercer lugar, el viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo hombre. Es así como nosotros le quitamos el viejo hombre. Un yo que se dedica a obedecer y agradarle a Dios. Este aspecto de nuestra persona es aquel que fue resucitado con Cristo en su resurrección. El Nuevo Testamento describe el nuevo hombre para nosotros. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4:24. Y vestir del nuevo hombre es creado conforme a Dios en su justicia y en la santidad de la verdad. Pensemos, queridos hermanos, un prisionero. Es liberado de su prisión, pero aún sigue usando su ropa de prisionero. Actúa como prisionero, no como un hombre libre. Lo primero que nosotros le diríamos a esa persona: ponte de ropa nueva. Esto no quiere decir, hermanos míos, que nosotros, por colocarle un buen vestón, un buen vestido, un buen peinado, una buena cartera, unos buenos zapatos, somos regenerados. La vestidura, queridos hermanos, no regenera. La identidad no te regenera. Podemos aparentar una vida piadosa, pero eso no regenera, hermanos. Acá lo que trata de decir Pablo es que nosotros tenemos que revestirlos, cambiar formas. Hace poco estuve compartiendo con unos hermanos y nos acordamos de mi centro de rehabilitación. Y yo le comenté una anécdota. En los primeros días, cuando yo entré a ese centro, lo primero que me dijeron a mí que tenía que cortarme la patita. Yo en ese momento como que no asimilaba mi tema de adicción, de consumo con mi barba. Y llegué en mi casa un poco bajoneado porque tenía que cortarme la barba, una cosa que nunca la había hecho en mi vida, desde que me salí. Y sabe usted, hermano, de que cuando yo lo hice, encontré aquí el sentido de que el formador lo que quería que yo sintiera es que yo me viera una nueva persona. En ese tiempo tenía otro carácter,
de consumo. Y automáticamente después cuando yo me rasuré, me vi que era una nueva persona. Pero eso, hermanos míos, no me rehabilitó, porque mi rehabilitación fue un proceso. Pero eso me ayudó para la vida. Y eso es lo que dice esta palabra revertirnos. Incluso, queridos hermanos, mientras que nos pongamos ropa diferente, cambiará la manera de pensar sobre ti mismo, la forma de verte, la misma forma de ponerte de distinta manera de vivir esperanzada a cambiar tus actitudes. Esto no significa, queridos hermanos, que deberíamos esperar sentirlo como un nuevo hombre antes de vestirlo de nuevo hombre. El revestido del nuevo hombre, en la cual conforme a la imagen de Dios que los creó. Eso se encuentra en Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo. Esta frase, queridos hermanos, Pablo lo usó comúnmente utilizado para que cuando alguien se cambia de ropa. Nosotros podemos ver la imagen de una persona que se quita lo viejo y se reviste con lo nuevo en Jesús. Se va renovando hasta el conocimiento. Eso es lo que regenera al cristiano, su palabra. Esa es la manera en que también Pablo le dice que renovado en todo conocimiento. Porque es la palabra la que va a nosotros a ser eficaz, que va a cambiar nuestra manera de ser. Esto dice Pablo que ya sucedió. Pero de la misma manera, cuando Él resucitó de los muertos al tercer día, nosotros también resucitamos junto con Él, para andar en nueva vida. No en la misma vida, sino que en una nueva vida. Como le hemos comentado, queridos hermanos, que la identidad no regenera al creyente. La palabra griega, viejo, no se refiere a la edad avanzada. Me explico. Si un joven de la iglesia acepta a Cristo como su único Salvador y se arrepiente de su pecado, su viejo hombre deja de existir. Eso no quiere decir de que tenga una edad avanzada, sino que un joven, pero el viejo hombre viciado lo deja. Sino que deja algo desgastado, inservible. Nuestro viejo hombre murió con Cristo. En la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Veamos Gálatas 2:20. Con Cristo, esto juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo ahora lo vivo en la carne, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, a la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, queridos hermanos, Pablo describe la vida espiritual. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y oculta del creyente, demostrando así la gran victoria que tuvo sobre el pecado, sobre la muerte y la gran manifestación del amor de Cristo por los creyentes a través del sacrificio, del dolor, de la tortura, de la corona de espinos, de la muerte de la cruz, la sangre que derramó gota a gota para que nosotros tengamos libertad el día de hoy, para que nosotros fuéramos libres, libres del pecado. Esa libertad, queridos hermanos, que nos goce, que nos separa de la vida pecaminosa, que nos lleva a la muerte eterna. Queridos hermanos, si Dios vive en nosotros, es imposible tener una vida pecaminosa desenfrenada. Eso es algo imposible. No podemos tener una vida pecaminosa desenfrenada si nosotros vivimos con Cristo. Nosotros vamos a pecar, hermano, y es verdad. Es una realidad que tienen todos cristianos. Pero eso tiene que pasar un sufrimiento en nuestra vida. No es algo que yo me pueda justificar. No es algo que yo me pueda olvidar. No es algo que yo pueda decir que Cristo me conoce, Dios me conoce. Sabe que soy débil. Esas son justificaciones. Por eso cada vez, queridos hermanos, cuando el pecado llega en nuestras vidas, nosotros no tenemos que preguntarle el por qué. Porque cada vez que nosotros le preguntamos por el por qué, nosotros lo vamos a justificar. Porque soy débil, porque soy carne, sino que tenemos que preguntarle que para qué.
Y al preguntarlo para qué, nosotros vamos a darle automáticamente esa respuesta. ¿Para qué? Porque yo lo quise, porque me gusta. Porque nosotros lo trajimos en nuestra vida, hermanos. Y nos olvidamos de que Dios lo libró. Y por esta razón, queridos hermanos, Pablo escribió esta carta a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Me maravillo de tan pronto que hayáis olvidado al que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En realidad, no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún en nosotros, o un ángel del cielo, o anunciar, como hemos dicho antes, también repetido ahora, si alguno anunciara un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, o sea, maldito. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el favor de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros sabemos que el contexto de este capítulo, estos versículos, es mencionada por el problema teológico que ellos tenían acá. ¿Cierto? Sabemos de que los judíos querían volver a insertar la circuncisión, la ley mosaica, y ese era el problema puntual de esto. Pero lo vamos a enfocar a lo que es tan rápido olvidado, y es el asombro de Pablo, presentándole un evangelio por gracia. Le presentaron al Salvador, que fue nuestro Señor Jesucristo, y ellos lo habían aceptado en su corazón y se habían formado como iglesia, pero ellos olvidaron pronto cuando ellos llegaron los falsos maestros enseñando una doctrina diferente. Y es por eso que le decía acá, ¿le estáis agradando a los hombres o le estás agradando a Dios? Entonces el asombro de Pablo era ese, que cómo tan rápido se olvidaron. La iglesia de Gálata estaba formada por convertidos judíos y convertidos por gentiles. ¿Qué sería en este caso? Pablo le recuerda las doctrinas de la salvación de fe dada por gracia y no por obra, ni por someterse a la ley de Moisés. Ya habían conflictos de judíos por querer someter a los gentiles estas tradiciones. Como ya hemos notado, Pablo nos da elogio a los Gálatas. He aquí que después de los saludos, él normalmente lo hace con sus otras epístolas. Pero en este caso de esta iglesia, su problema y su error era tan serio que Pablo comienza dirigiéndose más directamente al problema. Pablo diciendo: me maravillo, me asombro, me sorprendo, me admiro de gran manera. Pablo no esperaba de que estaba pasando en Gálatas hubiera sido un acontecimiento. Él en verdad estaba sorprendido y entristecido por el acontecimiento que estaba pasando en ese momento, que tan pronto habían olvidado a Jesucristo. Pablo no estaba sorprendido de que lo que había pasado, sino que por la rapidez con lo que esto vino a pasar. Es como el pecado, ¿no? A veces viene y entra rápido. Ni siquiera damos tiempo para analizarlo, o para detenernos, o para orar. Porque sabemos cuándo viene. Eso que podemos decir de que llegó y vino y no me di ni cuenta, eso es mentira. Porque la palabra de Santiago dice que con nuestros propios deseos. El pez, como le habíamos mencionado, no se va a ser seducido por una gota, ni con una goma o con algo de mentira, sino que con un ser. Cada creyente tiene su deseo. Cuando Pablo dice que tan pronto, indica lo que pasó, vino a pasar con mucha rapidez y con mucha facilidad. Es más, la palabra traducida pronto es una palabra griega, tacheo, a la cual se puede traducir como fácil. Como la usa Pablo aquí, la palabra puede dar a entender ambas ideas, de modo que Pablo estaba muy sorprendido con rapidez y por la facilidad
que los Gálatas estaban abandonando a Cristo. La frase hayáis abandonado es mejor traducida que estáis abandonado, porque era una palabra presente. Ya que el verbo estaba en tiempo presente, por tanto, el abandono y de todos los Gálatas era algo culpable, eran todos culpables. No era porque eran inocentes, no era algo que habían entrado a su iglesia y que habían sido engañados, sino que ellos se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo en su iglesia. Eran culpables, pero no estaban completamente todavía y podían aún ser separados y cambiados. No obstante, el abandono de que Pablo acusa a los Gálatas sí es algo serio. Al mismo tiempo, el abandono y la cancelación de esta, como de un soldado, merecía la pena capital, o sea, la ejecución. Este abandono nos da la idea de una traición, algo que quizás haya contribuido bastante a la sorpresa de Pablo dentro de los Gálatas que estaban abandonando a Cristo en forma voluntaria. Esto también se puede ver en las conjugaciones del verbo griego, ya que en la voz media, la cual indica que la acción del verbo está siendo hecha en y por el sujeto. En otras palabras, queridos hermanos, los Gálatas no eran inocentes a este asunto. Pablo también le hace ver a los Gálatas que su conducta, ellos no estaban abandonando a él, sino que lo estaban abandonando a Cristo. Porque Cristo fue el que lo llamó. Si Pablo, que solo fue el mensajero y estaba disgustado con ellos, ¿cómo debe estarlo el que mandó el mensaje? Ahora estaban rechazándolo. El abandono había sido para seguir un evangelio diferente. En realidad, no es uno u otro evangelio. Explica esto con más detalle, que en realidad no es otro evangelio, ya que solo hay un evangelio y no puede haber otro del mismo tipo. Por tanto, los falsos maestros estaban enseñando, no era otro evangelio, sino que una enseñanza opuesta al único evangelio, en la cual Pablo le había predicado. Pablo le advierte a los Gálatas que los falsos maestros os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos falsos maestros estaban alborotando y agitando a la iglesia. Cuando tenemos otro tipo de enseñanza, hermanos míos, es eso lo que crean en nuestra vida, un desorden. Cuando nosotros perdimos la vista en Cristo. Porque nuestra vida tiene que ser centrada en Cristo. Una sola mirada en la cruz. Si nosotros ponemos la mirada al lado, al pastor, a los levitas, a la hermana, nosotros vamos a caer. Porque quitamos la mirada. Y es por eso que a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que somos libres, nos olvidamos que somos siervos de Dios, porque perdemos la mirada. Nuestra mirada siempre tiene que estar centrada en Cristo, hermano. Nuestra vida tiene que estar alrededor de Él, tiene que ser nuestro centro en todos los ámbitos. Porque solo nada podemos hacer, hermano. Nuestra vida, hermanos míos, tiene que girar en torno en nuestras mañanas, en nuestras tardes, en nuestro acostar, en nuestro trabajo, en la escuela, en el hogar. Tenemos que estar con Cristo porque Él nos va a fortalecer. Porque Él venció en la cruz, Él venció la muerte. El mismo capítulo de Romanos 6, versículo 8 al 11 dice: si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podríamos, queridos hermanos, parafrasear este pasaje de la siguiente manera: si usted está unido a Cristo, quien murió y resucitó, entonces considérese muerto al pecado y vivo para Dios, porque esa es una realidad nuestra ahora. Pero Pablo no está hablando de un mero simulacro en estos versículos. No pretende que nosotros
han muerto al pecado. Nosotros no hemos muerto al pecado. Nosotros siempre vamos a estar en la lucha con el pecado. Por eso que tampoco no tenemos que menospreciar eso. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Lo que Pablo está diciendo que en este pasaje es que los cristianos, los creyentes deben recordar continuamente cuál es su nueva condición ahora, para que no sigan pensando como esclavos, porque el pecado sigue dando órdenes como si fuera nuestro amo. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Mandando orden, tratar de hacer caer, humillarnos. Por supuesto, queridos hermanos, eso es exactamente lo contrario a lo que dicen muchos expertos de las conductas humanas, o sea, la ciencia y todas esas cosas que se ven en la tele. Según ellos, nosotros no podemos ir en contra de nuestras inclinaciones naturales. Ellos te dicen como palabra de ánimo: acéptate a ti mismo como eres, reconcíliate con la naturaleza, en vez trata de cambiarla. De hecho, queridos hermanos, algunos no advierten de la terrible consecuencia que puede venir a la vida de una persona si trata de poner resistencia a ciertas inclinaciones y deseos. Tú naciste así. No trates de cambiar tu verdadero yo para moldearte a las exigencias de otras personas. Sé tú mismo. No, queridos hermanos. Dice Pablo: tu viejo yo ha muerto justamente con Cristo. Si eres cristiano y por lo tanto, en vez de tratar de ser tú mismo, lo que debes hacer es dependencia del Espíritu de Dios y ser cada día más con Él, a la semejanza de nuestro Señor. Esto nos recuerda una vez más que el Evangelio en contra es algo instintivo, en la lógica humana. Si decimos a un creyente que su salvación depende de su desempeño, de su obediencia a los mandamientos a Dios, eso va a hacer que se descuide más. Pero el Evangelio enseña todo lo contrario, hermanos míos. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino que de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Es precisamente el descanso de esa gloria de verdad que los creyentes podemos luchar más eficaz contra el pecado. Nosotros teniendo a Cristo a nuestro lado, nuestro pensamiento en Cristo, nuestra palabra, el conocimiento, nosotros vamos a ir luchando con Él, porque solo no podemos. Solo lo único que vamos a hacer es tropezar y tropezar y caer y volvernos como un esclavo de Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No existe ninguna posibilidad de que un verdadero creyente termine en el infierno. Eso no va a existir, hermano. Usted tiene su salvación y usted va a ser salvado, va a recibir su gloria. Un verdadero creyente jamás, nunca va a terminar en el infierno. Porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Amparado a esa verdad, ahora podemos dedicarnos a darle la muerte a esas inclinaciones pecaminosas que todavía mora en nosotros. Creyentes, cuando estés en medio de la batalla, luchando contra el pecado, no olvides el extraordinario anuncio del Evangelio. Estamos al lado del vencedor. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33. Él es el que venció, hermano. Él es el que ganó. Y nosotros tenemos que estar con Él, confiando cada día con Él. Estas cosas ha hablado para mí que tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de Juan 16:23. Cuando Jesús quiso consolar y fortalecer a sus discípulos, le habló de su victoria directamente, la victoria de ellos. Esto no fue un anímense o inténtalo de nuevo. Jesús sabía que su victoria sería la de ellos. Su victoria es la que representa en nuestra vida. No nuestra fuerza, no nuestros éxitos, nuestra victoria, sino que la victoria de Él. Que Él fue el vencedor. Él venció al mundo en sus tres áreas:
venció en su vida, soportando las tentaciones, la muerte y su resurrección. Esta declaración dicha como fue en la sombra de la cruz fue audaz. Él va a la cruz no con miedo ni con melancolía. Él fue a la cruz como un conquistador, como un triunfador. Así fue la manera que él se vivió a la cruz. Spurgeon dice que venció al mundo cuando nadie más lo había hecho. La idea de que Jesús había vencido al mundo se volvió apreciada para Juan. Ocurre solamente aquí en el Evangelio, pero 22 veces en la epístola de Juan y en Apocalipsis. Dice su palabra que el mundo vence cuando se interpone entre Dios y yo. Cuando la mundanidad, hermanos, llega a nuestra vida y la relación que tenemos con Dios, es ahí cuando vence. Es por eso, hermanos, que nosotros no tenemos que darle puerta, ventana para que la mundanidad entre en nuestra vida. Nosotros tenemos una comunión, tenemos una relación personal con Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caímos, somos nosotros que lo apartamos de Él, no Dios de nosotros. ¿Qué es lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dice que cuando Dios se acercó y lo sintieron, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos corrieron a esconderse, se apartaron. Y así como nosotros lo apartamos cuando nosotros dejamos entrar la mundanidad. Saber que Jesús ha vencido al mundo nos da confianza. El fundamento de nuestra paz es en Él. Vemos que Jesús está en control. Vemos que aunque va, no abandona. Vemos que también nos ama, que la victoria es suya y ciertamente podemos confiar completamente en Él. Es la manera que podemos vivir como cristianos libres, hermanos. Sentirnos verdaderamente libres y muertos al pecado. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Que esta palabra haya sido edificante para nuestras vidas. Y lo vamos a poner en pie y vamos a orar.